Gracias, presidente. Muy buenos días a todos los compañeros y compañeras legisladores. Bienvenido, doctora Portela, a esta reunión de la tercera comisión. Y bueno, pues yo en primer lugar quisiera decir que quisiera de todo corazón compartir su optimismo y deseo que sea cierta esta afirmación de que la economía mexicana va en recuperación, porque el año pasado, a estas alturas, pues el gobierno todavía defendía el crecimiento de 3.5% y terminamos en 1.5%. Por supuesto no nos da gusto, por supuesto lo que queremos, como lo hemos reiterado en diferentes ocasiones, es ayudar. El gobierno ha tenido el apoyo del PAN para sacar adelante las reformas y por supuesto queremos que le vaya bien a México, pero la realidad pues parece ir en sentido contrario de lo que usted nos ha venido a exponer el día de hoy, señor subsecretario. Hay datos del INEGI, hay datos del IMSS, hay datos de la ANTAD, hay datos de Nielsen, hay datos de la OCDE que no son alentadores. Entonces, bueno, pues recordar que el presidente Peña Nieto, siendo candidato, pues prometió un crecimiento anual del 6%, pero vemos con preocupación que hasta ahora lo único que ha crecido pues es el desempleo, son los impuestos y es la deuda. Ya se ha dicho pues que la razón de esta comparecencia era explicar por qué también este año el ajuste a la baja en el crecimiento, las expectativas que son, como usted ya lo ha comentado, 2.7%, y yo quisiera escuchar, más allá de las razones que ya se ha dicho de aludir a la economía estadounidense y a la baja en las ventas del petróleo, las razones y sobre todo lo que vamos a hacer hacia adelante de manera mucho más concreta. Yo solamente tengo una pregunta, señor subsecretario. ¿Está dispuesto el gobierno a corregir la reforma fiscal que aprobaron, que aprobaron las bancadas del PRI, del PRD, del Verde en el Congreso el año pasado, cuando ya hay claras muestras de que en lugar de incentivar el crecimiento económico lo está deteniendo, que es un lastre desde nuestro punto de vista? Esa es la única pregunta que yo quiero que me responda. ¿Hay la voluntad al menos de revisar la reforma fiscal para ver si es posible mejorarla, de revisar de manera concreta sus efectos hasta el día de hoy? Esa sería mi pregunta, señor subsecretario. Muchas gracias. Yo quisiera hablar de los elementos, primero de los elementos de la reforma fiscal. Y de ahí, si me lo permite, senadora, ir tratando de contestar sus preguntas. Un primer elemento fundamental de la reforma fiscal, la premisa de la reforma fiscal, es que fuese una reforma fiscal progresiva. ¿Qué significa que sea progresiva? Significa que no hubo IVA, ni alimentos, ni medicinas. Y no hubo IVA, ni alimentos, ni medicinas porque el 50% del ingreso de los hogares en los deciles de ingresos más bajos de la población mexicana destinan el 50% de su ingreso a alimentos y medicinas. ¿Y eso qué significa? Significaba un efecto para esos deciles que era 8 veces mayor en términos de la reducción de su consumo por la introducción de ese impuesto, 8 veces mayor al que tenían los deciles más altos de la población. Por eso es que se decidió que la iniciativa del Gobierno de la República tuviera este elemento de progresividad importante. La tasa promedio que tenemos en la parte del impuesto sobre la renta, en la parte empresarial, la tasa promedio tuvo un incremento, no la tasa marginal, la tasa más alta, pero la tasa promedio tuvo un incremento de 1%. Y eso, de acuerdo otra vez a datos del INEGI, a los que están sujetos a ese incremento marginal del 1%, es menos del 1% de la población de México. Es decir, se cuidó el aspecto progresivo de la reforma fiscal. También se cuidó de eliminar regímenes especiales que favorecían a menos personas. Se cuidó también de limitar las deducciones a niveles que fueran razonables, de acuerdo a los niveles de ingreso. Se buscó todo eso. Se homologó el IVA en fronteras, y ahí sí le quisiera dar algunos datos de lo que hemos visto. Por ejemplo, en términos de la inflación, lo que ya vimos es que a mayo ya la reducción
en la inflación de frontera ha sido de 62 puntos base. También hemos visto que en términos del empleo se han creado más empleos en las zonas fronterizas que en el interior del país, lo que demuestra también que los efectos de la reforma fiscal en esas franjas, sin lugar a dudas, ya fueron de carácter transitorio. También quisiera señalar en términos de lo que permite la reforma hacendaria. La reforma hacendaria permite tener un mayor gasto público que se puede utilizar en beneficio también de la economía nacional. Este mayor gasto público, que por cierto está determinado en los criterios generales de política económica, la trayectoria de los déficits en el tiempo, que van del 1.5 durante este año, 1% en 2015, 0.5% en 2016 y luego 0% en 2017, llegando a balance, lo que permiten es tener herramientas de carácter contracíclico que favorezcan el impulso económico. Y es en ese sentido que consideramos que los elementos que tenemos en la economía mexicana, junto con los elementos de la solidez fiscal y, como señalaba en la presentación, todos estos elementos de prudencia y de buen manejo de las finanzas públicas, lo que dan estas bases para tener una mejor perspectiva de crecimiento. Sin lugar a dudas, el apoyo que ha recibido el Gobierno de la República de todo el Congreso y de todas las fuerzas políticas del Congreso ha sido fundamental para avanzar en esta agenda de reformas que permite una mayor perspectiva de crecimiento hacia adelante, senadora. Y es en ese sentido que creemos que lo que se ha venido alcanzando, sin duda, falta fortalecer el trabajo que se viene dando en la implementación por parte de todos nosotros, pero estamos trabajando de manera intensa para lograr que la implementación se dé en tiempo y forma, senadora. Gracias por sus respuestas, señor subsecretario. Quiero concluir mi intervención haciendo reiterar el llamado del PAN a revisar la reforma fiscal, porque los datos que nos arrojan estas instituciones que mencioné al principio, Nielsen, en una nota publicada el 24 de mayo de 2014 en el periódico Reforma, pues habla precisamente que derivado de la reforma fiscal, las familias de menores ingresos, que son las familias a las que ha aludido el subsecretario y que se nos vendió la reforma fiscal como que en gran medida iban a ayudar a estas familias, pues resulta que incrementaron el 16% en gasto en alimentación derivado de la reforma fiscal, mientras que las familias de mayores ingresos solamente lo hicieron el 10%. Entonces, sí está habiendo una afectación a las familias de menores ingresos cuando se supone que castigar a la clase media iba a ser en favor de las familias de menores ingresos. Entonces, estamos castigando a la clase media, estamos castigando a los pequeños y medianos empresarios, que son los que más empleos generan en este país, y de todas maneras las familias de menores ingresos se están viendo afectados. Esa es una preocupación que reiteramos. También el IMSS reporta en esta semana que más de 8,000 patrones dejaron de registrarse, pues porque el costo de darse de alta aunado a los nuevos impuestos es prácticamente ya pues un lujo que no se pueden dar. Y por supuesto, pues el dato del INEGI que se publica hoy de un incremento en el desempleo del 5%. Entonces, quiero concluir reiterando el llamado de la bancada del PAN a revisar, junto con el gobierno y junto con las demás bancadas, la reforma fiscal para poder encontrar una mejor solución en esta materia. Muchísimas gracias, señor subsecretario.